Y dice nuestro diario hermano La República, ola empresarial dejará el mínimo en 2 millones. Es la declaración que entrega Bruce McMaster, es el presidente de la ANDI, quien dice que hace un llamado para mantener el salario más allá del nuevo decreto. Pero para tratar de entender lo que ha significado esta decisión, nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor David Varela. Él es abogado especialista en ciencias socioeconómicas. Doctor Varela, gracias por estar con nosotros en la FM Fin de Semana. Buenos días, Alejandro. Gracias por su invitación. ¿Veía usted venir una decisión en este sentido? A ver, creo que es lo normal que todos los actos administrativos puedan ser objeto de demandas, y este acto del decreto que señaló el salario mínimo a finales del año pasado, pues puede serlo, y lo habían sido en el pasado. En esa medida no hay nada sorprendente. La decisión sí lo es una medida cautelar muy peculiar, porque en el ejercicio de las funciones, el magistrado ponente ha decretado una medida de suspensión provisional, pero él mismo la suspende porque da una oportunidad al gobierno de rectificar los errores de el decreto que puntualiza allí el no uso de unos parámetros legales, y le da un plazo también perentorio. En cierto modo, es una de esas medidas atípicas que no son comunes, pero que están autorizadas por la ley. Luego tenemos que esperar los resultados. Yo creo que el gobierno ha manifestado su deseo de cumplir con el mandato judicial, ha comenzado un proceso de análisis interno que seguramente llegará a la expedición de ese decreto dentro del término señalado por el magistrado. Luego tenemos que esperar cómo va a fundamentar el nuevo decreto, que es allí el punto clave. El magistrado no señaló cifras ni impuso reglas o fórmulas matemáticas. Luego el gobierno conserva esa facultad dentro del marco que le señala esta decisión judicial. Y le confieso que me sorprendió muy gratamente ver que empresarios, trabajadores, sectores políticos, todos están en pos de mantener esos derechos adquiridos y abogar para que el salario mínimo se mantenga en esa cifra de los 2 millones de pesos. Pero ¿le parece si empezamos a desglosar preguntas que tenemos a esta hora y que nos han hecho llegar nuestros oyentes? Arrito Quieta. Por supuesto. Sí, doctor David Varela, ¿cómo se va a pagar la quincena? ¿Qué es lo que se está preguntando después de esta decisión del Consejo de Estado? Pues es claro que por el momento no hay cambio alguno. Sigue rigiendo ese decreto que estableció el salario mínimo, y no debe haber ni cambios, ni devoluciones, ni reliquidaciones de ningún tipo. Y es específica la decisión judicial en el sentido de preservar las situaciones jurídicamente consolidadas. No va a haber marcha atrás en lo que ya se liquidó y se pagó, y por el momento tampoco hay motivo para reliquidar o reembolsar nada. Abogado, pero venga, lo que ya se pagó, que es otra de las preguntas frecuentes de los ciudadanos, de los asalariados, ¿eso es retroactivo o no? Si toca devolverlo. Sí, toca devolverlo. Devolver la plata. No, en modo alguno, nada de eso está previsto, y más bien, por el contrario, la decisión deja en claro que las situaciones jurídicamente consolidadas, como los pagos de salarios y las liquidaciones que se hayan hecho sobre esos salarios de otras prestaciones sociales, no se modifican de ninguna manera. Nadie va a devolver nada. Doctor Varela, mire, se está pensando por parte de los empresarios, o la idea que tiene el gobierno también es que haya la posibilidad de hacer un nuevo decreto, este decreto transitorio, que fije el salario otra vez en estos 2 millones para que no haya pérdida de ese 23% y del poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Eso sería algún tipo de desacato con la decisión del Consejo de Estado? No. La decisión menciona un punto legal clave, que es la prohibición de reproducir el acto demandado o suspendido. Eso está en la ley y la decisión simplemente lo recuerda. Pero lo que pide el Consejo de Estado es revisar la motivación del acto e incluir dentro de esa motivación un tratamiento expreso de los factores
que prevé la ley 278 de 1996 en su artículo 8. De modo que se sepa cómo ponderó el gobierno temas como la inflación del año anterior, la productividad, el Producto Interno Bruto y las expectativas de inflación para el 2026. Son factores macroeconómicos que la ley menciona. No establece tampoco la ley una fórmula fija, predeterminada. Le da al gobierno la facultad de interpretar y ponderar esos factores. Luego, por eso entiendo que en el sector empresarial y también en el gobierno se considere la posibilidad de emitir un decreto que con diferente motivación, considerando esos parámetros legales, llegue a la misma conclusión, que el aumento es del 23.1%. Si se justifica plenamente en la parte emotiva de la decisión. Luego sí creo que eso es posible, que salga un decreto con diferente motivación, pero con el mismo aumento del salario mínimo. Y no habría reproducción del acto demandado o suspendido. Oiga, doctor, pero entonces, como parece que va a suceder, llegan con el mejor de los ánimos a la mesa de concertación el próximo lunes y dicen, venga, hay que cumplir con ese decreto provisional. ¿Podría ocurrir la posibilidad de que digan, dejémoslo en 23,6 y no 23,7 y de esa manera le cumplimos al Consejo de Estado? A ver, el Consejo de Estado no impuso un parámetro numérico, no pidió ni subir ni reducir el porcentaje de aumento del salario mínimo ni mantenerlo idéntico. Yo creo que puede quedar igual, siempre y cuando la motivación sea clara y expresa y cumpla con los parámetros legales. Otra cosa ya diferente de la facultad del gobierno de definir el salario mínimo cuando no hay acuerdo en esta comisión de concertación entre gobierno, trabajadores y empresarios, es que los empresarios insistan, algunos de ellos, algunos grupos que he leído han publicado sus declaraciones, en la conveniencia de mantener la seguridad jurídica. No le conviene a la economía del país mantenerse en esta situación de incertidumbre, inestabilidad y confusión. Y ya el país se acostumbró a ese aumento. Dar marcha atrás, aunque fuera un punto porcentual, podría ser traumático para todos. Y yo creo que también los empresarios que favorecen esa decisión de mantener el salario mínimo tal cual fue aumentado, toman en cuenta esa dimensión de seguridad jurídica. Y la otra que es que el salario mínimo es un referente para el cálculo de otros elementos diferentes a las puras prestaciones y salarios de los trabajadores. Las multas que impone el gobierno conforme a la ley desde cuestiones de tránsito hasta cuestiones tributarias están medidas en salarios mínimos. Claro, y el SOAT o muchas cosas. Así es. Es una tradición en Colombia indexar distintos factores de la economía en torno al salario mínimo, y así ha sido por muchos años. Luego, cualquier decisión que se tome sobre el salario mínimo, pues tiene repercusiones incluso por fuera de lo laboral. Sí, doctor. Luego, lo mejor es la estabilidad. Sí. Le tenemos varias preguntas, de pronto para respuestas un poquito más breves para poder agilizarlas. Arrito Quieta. Sí, hay un grupo de trabajadores que son los independientes que con el aumento del salario mínimo pues no les fue muy bien. ¿Qué va a pasar con ellos? A ver, los independientes son trabajadores que no están vinculados a ninguna empresa y que pueden tener ingresos superiores o inferiores al salario mínimo. Luego, los independientes y los informales nunca han sido protegidos por normas de salario mínimo porque no tienen salario formal, no tienen contrato de trabajo. Luego, esta disposición solo se aplica a los trabajadores formales, asalariados, vinculados con contrato de trabajo. Oiga, nos ha escrito también Alejandro Arrito algunos empleados que están o en incapacidad o digamos médica o con licencia o en vacaciones. ¿De qué manera les afecta esta decisión, por ejemplo, a ellos? Por el momento no los afecta porque es claro que debe seguir el salario tal cual fue aumentado para este año. No hay modificación.
en este plazo que tiene el gobierno para expedir una nueva norma, la decisión del Consejo de Estado dice claramente que no se modifica ningún salario ni ninguna liquidación de prestaciones sociales basada en ese salario. Oiga, tengo otra inquietud. ¿Qué pasa con las pensiones, doctor Varela, de salario mínimo legal? ¿Esas también entran aquí en esta ecuación? Sí, porque hay una disposición, pues una decisión de la Corte Constitucional en el sentido de que no puede haber en Colombia una pensión que sea inferior al salario mínimo. Luego, hay una pensión mínima equivalente al salario mínimo. Esa tampoco se toca durante este periodo. La cuestión distinta es la del aumento de las pensiones, que no están pegadas al salario mínimo, que ese no depende del salario mínimo, ese aumento depende del IPC. Oye, ¿cuánto del tiempo? Año anterior. Claro. Y doctor Varela, ¿cuánto tiempo puede tardar el Consejo de Estado en tomar una decisión de fondo? Bueno, esa sí ya es una cuestión separada. Estamos en el plano de las medidas cautelares. Esta medida de suspensión atípica ya fue tomada, pero el magistrado reservó claramente el derecho del Consejo y no solo de él, sino de su sala, de decidir el fondo, y para eso pues hay plazos también establecidos en la ley. Esos plazos normalmente pues no se cumplen del todo por la carga de trabajo que tiene el Consejo de Estado. Me imagino que por la prioridad de este asunto pues tratarán de evacuarlo en el menor tiempo posible, pero pues es una corporación muy recargada y los términos legales usualmente no se cumplen de manera tan estricta, porque todos son de 20 días, son de 10 días, de 5 días, y sin embargo, pues hemos visto que en los últimos años no ha sido posible cumplirlos por la sobrecarga que tiene el Consejo de Estado. Pueden tomar meses y años, y hemos visto así en muchas decisiones judiciales. Y finalmente, doctor Varela, porque ya tenemos al presidente de la ANDI, que es también protagonista de esta jornada, el 28, la quincena la pagan con el aumento del salario mínimo que salga de esa mesa de concertación este lunes. No, debe seguirse aplicando el salario mínimo que está vigente en Colombia, es el mismo que conocimos a finales del 2025. O sea, no ha habido cambios en sumas y restas. Tenemos la misma cifra de salario mínimo y tenemos que esperar qué pasa con la nueva decisión del gobierno, qué normativa expide en cumplimiento de la orden judicial. Doctor Varela, gracias por haber estado con nosotros en la FM Fin de Semana. Sus órdenes. Buen día. Gracias. Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, es el hombre que está en esta cruzada para que los industriales y los empresarios mantengan el aumento en el salario mínimo de 2 millones de pesos. Doctor McMaster, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo llegarán ustedes el lunes a la mesa de concertación? Bueno, no sabemos, porque nosotros vamos a llegar a escuchar y vamos a llegar a tratar de entender el gobierno qué quiere decir. La primera pregunta que tendremos será si el presidente va a estar o no va a estar. Él no ha estado nunca en la mesa de concertación y sin embargo nos dice que nos está convocando en esta ocasión. Sería interesante que él fuera. Luego también queremos saber el gobierno qué tiene pensado y cómo va a cumplir, por supuesto, la orden que le da el Consejo de Estado, que quien de alguna forma le indicó que tenía que tomar una nueva decisión. Fue a su vez parte de la decisión del gobierno que llama la mesa de concertación, pero no sabemos muy bien cuál va a ser esta. Oiga, me sorprende gratamente que hemos visto a grandes empresarios, a grandes industriales manteniendo el salario, pues más allá del nuevo decreto. ¿Sigue teniendo eco esta convocatoria que usted está haciendo, doctor McMaster? Sí, sin duda sí, porque de alguna forma son muchas las cosas que el Consejo de Estado ha puesto sobre la mesa. El Consejo de Estado, por supuesto, llamó la atención sobre cómo el gobierno en forma irregular hizo la definición del año pasado, cómo, ignoró la mesa de concertación, es decir, la opinión de los trabajadores, la de los empleadores, tan ignoró la de los trabajadores que usted vio que ellos habían hecho una solicitud del 16 y terminó siendo un aumento significativamente distinto. Eso lo dice el Consejo de Estado. Para nosotros es muy importante que el Consejo de Estado de aquí en adelante también le diga al Ejecutivo qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer y se lo reitere,
porque pues, hemos vivido, digamos, una gran cantidad de actos muy extraños de parte del gobierno. Y luego nosotros sí hemos hecho la convocatoria que usted menciona, o hemos invitado a la convocatoria que usted menciona, y hemos tenido pues una reacción muy, muy positiva de la gente diciendo, bueno, más allá de todos estos rollos, todos estos problemas, pues al final tenemos una relación con los trabajadores, con los empleados, que no queremos poner en juego. Ya hemos hecho unos esfuerzos grandes por tratar de ajustarnos a lo que está sucediendo hoy en día. Es verdad que la medida en sí misma genera inflación, es verdad que genera riesgos de desempleo, es verdad que genera riesgos de informalidad, pero nosotros en nuestra relación directa con nuestros trabajadores hemos hecho un esfuerzo grande por tratar de poder cumplir con ese incremento salarial, y vamos a tratar en este momento de sostenerlo más allá de cualquiera que sea la decisión del gobierno nacional. Claro, y es verdad también que se requiere por parte del Consejo de Estado reglas claras frente a la seguridad jurídica y económica de las empresas, pero por el buen tono que le oigo a usted, que le oigo a los sindicatos, ¿usted cree que esto puede ser un tema expedito, que esta semana que llegue ya se pueda resolver rápidamente? Pues en realidad, fíjese que el que tiene que tomar la decisión es el gobierno, así se lo dice el Consejo de Estado. No tenemos realmente todavía claridad de por qué en esta ocasión el gobierno sí llamó a una mesa de concertación. El año pasado, por ejemplo, no llamó durante todo el año, sino hasta que llegamos al momento de la negociación el 3 de diciembre de salario mínimo. Entonces, pues no tenemos claro por qué nos está llamando. Esperemos que el gobierno sí, de forma expedita, cumpla la orden del Consejo de Estado. Claro, en cierto sentido el Consejo de Estado le dice al gobierno, mira, hay ciertos requisitos que se tienen que tener en cuenta, el tema de la inflación, el tema de la productividad, todos estos son indicadores que rondan más o menos un 5%, un 6%, etcétera. ¿Cuál es esa cifra tal vez que ustedes como empresarios van a llevar a esta mesa? ¿Cuánto debería ser entonces ese porcentaje que debe tener el decreto transitorio? No, es que nosotros no nos están llamando a hacer una negociación de salario mínimo. Es decir, nosotros no tenemos una negociación de salario mínimo en este momento, entonces mal haría yo en responderle a usted una pregunta de esa naturaleza. Repito, la orden se la dio el Consejo de Estado al gobierno. Y en este momento, pues lo que está vigente es el salario mínimo que todos conocemos. Queremos saber qué está pensando el gobierno y qué tiene en mente, por qué nos llamó, además, en esta ocasión sí nos llamó. Esa es parte de las preguntas que tenemos nosotros también. Claro. Oiga, lo quiero felicitar a usted, de verdad, por el esfuerzo que están haciendo ustedes, los empresarios, los grandes industriales, porque hemos visto, la verdad, con mucho alivio estos mensajes que buscan tender estas redes de solidaridad con el sector trabajador, también muchas entidades de los gobiernos locales que están ayudando para que las pymes puedan asumir esa carga que significa ese costo del aumento del salario mínimo, y ojalá se logre esa concertación lo más rápido posible. Doctor Bruce McMaster, gracias por haber estado con nosotros, una muy buena mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, más bien, por la invitación.